Hola a toda la comunidad de Economía con Pipe, espero que estén muy bien. Este va a ser primer, la primera entrevista de lo que es 2025. Estamos muy contentos de abrir el año con un temazo que tiene que ver con todo el alboroto que ha generado las tarifas eléctricas y el descongelamiento de las mismas. Y aquí tenemos, hoy día pasa a ser hombre de la casa, así que tenemos a Javier Piedrafierro, que es ingeniero civil, mecánico, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, y hoy día es el que manda hoy día en esta entrevista respecto a esta temática. Oye, un Eh, gusto estar acá contigo, Pipe, hablando de tarifas eléctricas de energía. Yo la verdad que me Ujú. trato de vincular al mundo de la energía en general y la electricidad es una parte, pero es una parte importante porque es el que más le duele el bolsillo a las personas. Exactamente, y de hecho, justamente vamos a partir un poco resumiendo cómo carajo llegamos a todo este proceso, todo, desde el estallido social hasta ahora, qué ha pasado en, todo en este ámbito. A ver, tratemos de hacer la corte de manera Ujú. didáctica. Nosotros el año 2019, después del estallido social, se congelaron las tarifas en Chile. O sea, las tarifas tenían que costar lo que valen, que es el Sí, precio de sus contratos, que es el precio del promedio de todos los contratos, digamos. Ya, y el gobierno en ese tiempo de Sebastián Piñera decidió arbitrariamente que el Estado fijara el precio. claro. Entonces dijo, no va a valer lo que cuesta, va a valer menos. Y lo que pasa cuando tú no pagas lo que las cosas valen es que quedas debiendo plata, ¿cierto? Es Entonces, lo- por así estuvimos del 2019 al 2023, al 2022 me equivoco, el gobierno de Boric volvió a hacer lo mismo, a congelar la tarifa nuevamente, ahí hasta el 2024. Ujú, ¿Cierto? Y después el mismo gobierno de Boric descongeló la tarifa, ¿cierto? claro. Se llevó la tarifa a lo que realmente vale, pero además, ahora en enero pagamos más de lo que realmente vale porque tenemos que pagar lo que dejamos de pagar antes, la deuda que yo decía, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos que pagar lo que realmente vale la energía, que es el precio de los contratos, y luego un cargo extra para pagar todo lo que dejamos de pagar los últimos 5 años. Eso es Entonces, como por un eso es que 61% desde 2022, 2019, creo, ¿no? No, 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 hay un 61% de alza De alza, respecto de sí, mayo de este año, digamos. Digo, de este año, del año pasado, del 2020, claro. del 2024. Digamos, antes de comenzar la alza, porque estaba congelada, ¿cierto? Había subido levemente entre el 2019 y el 2024, 21, había subido un 24, poco, claro. muy, muy poco, ¿ya? Pero después estaba congelada, entonces de pronto, boom, se descongeló y eso nos llevó a más este cargo extra por este plan de pago que se generó para pagarle a la generadora, llegamos hasta un 60% de alza finalmente en la cuenta de la luz. Claro, y lo que decís tú es que al final quienes nos hacemos cargo de pagar esa deuda somos nosotros, y ahí está a través de la tarifa eléctrica. Es exactamente, en el fondo, hoy tenemos que pagar una deuda de un contrato que nunca firmamos. Además, Ujú. hay otra cosa que es bien pues, paradójico, o sea, tenemos que pagar una deuda de 6.000 millones de dólares, un poco más, Sí, y un tercio son intereses. O sea, imagínate, 2% tenemos del que PIB. pagar intereses, claro, que por un 1% del PIB del año pasado, o sea, además, o sea, que todo subió un 1% y lo tenemos que pagar por Claro. algo que nunca firmamos ningún tipo, digamos, no, y que a diferencia de las ISAPRES, ¿cierto? Que a ellas les permiten, a través de la ley, nuestros parlamentarios y el gobierno trabajan para que, o sea, hicieron una ley corta para que ellos puedan devolver todo el dinero cobrado de manera ilícita en 13 Ujú. años sin intereses. O sea, a Sí, ellos le hicimos una ley y acá al revés. Todo lo que claro. ahora, como nosotros les debíamos a ellos, hay que pagarle los intereses, hay que pagar todo. Es bien contradictorio, en verdad. Oye, O sea, ¿Mm? unos tienen el derecho a no pagar intereses y otros tenemos que pagarlo igual. Claro, y ahí se nos carga la mano y el tema de la electricidad es lo que más afecta al bolsillo, y de hecho eso ha hecho también que otros organismos como el Banco Central frenen su política monetaria, porque la inflación que está volviendo a crecer lo hace producto de estas alzas de las tarifas. O sea, O sea, nos pega cada vez más exacto. indirectamente. O sea, de hecho, el 20% de la inflación del 2024 fue por culpa de la alza de la tarifa eléctrica. Fue un Precisamente. 0,5%,
Ujú. en la alza de julio y otro 0,5% en la alza de octubre. Ahora, la alza de enero de ahora es menor que las anteriores, entonces yo no creo que tenga un impacto tan grande, pero igual va a tener un impacto en la inflación, eso sí o sí. Y ahí también yo siempre hago la crítica porque digo, bueno, ¿y a quién le pega más la inflación? ¿Quién se ve más A, perjudicado cuando hay inflación? a uno, Siempre la población más vulnerable. justamente. Entonces, al final siempre los más golpeados con la alza de la cuenta de electricidad, con la inflación, ¿cierto? Es la población más vulnerable y ahí uno se pregunta, y bueno, y la clase media, ¿cierto? Y uno también se pregunta, bueno, ¿cuáles fueron las respuestas? Porque cuando te generan un problema, uno espera que un gobierno genere respuestas, po, ¿no? O no solo el gobierno, sino que también todos los actores, tanto pueden ser los privados del sector eléctrico, que podrían decir, oye, mira, podríamos resolverlo de esta forma, pero no proponen nada, lo único que hacen es decir que no a todo, ¿cierto? Claro. Y en los sectores políticos, en todos los sectores políticos, tampoco vemos que haya, que estén poniendo soluciones arriba de la mesa que puedan ser al menos dialogadas con el gobierno, porque la bancada eléctrica, que tiene diputados de la UDI al PC, pasando por demócratas, por todas partes, digamos, ya hinchó todo el año con que diciéndole al gobierno, oye, renegociemos los contratos y el gobierno dice que no. Entonces, Ujú. tampoco Entonces, vemos solución en el mundo de vista político. no, y no hay mucho interés, al menos en cuestiones técnicas, porque hoy día vemos una clase política justamente está interesada en mantenerse en su trinchera. Ahora este año se vienen las elecciones, además, parlamentarias. Entonces, cada uno está viendo Qué esta paradójico. elección que viene ahora. O sea, es justamente paradójico porque Oye, dicen representar a la y población, pero... es que eso es lo paradójico porque estábamos viendo que hubo una publicación hace un tiempo atrás, terminando el año, en la tercera, ¿Mm? donde el 29 de diciembre salió esta publicación. Y salía, bueno, una encuesta, un estudio que se realizó de cuál era la peor noticia económica del año. Y la peor Sí, noticia económica del año para las familias, para la ciudadanía, el 30% dijo, la mayor, el aumento en la cuenta de la luz. O claro. sea, y después de eso venía la caída de la inversión, y después de eso venía la inflación, y después de eso venía el crecimiento, y después de eso venía la tasa de los créditos hipotecarios. O sea, pero al final de la discusión, lo que más le importa a la ciudadanía es lo que le golpea en el bolsillo, ¿cierto? Mes a mes, en este Ujú, caso la cuenta de la luz, porque pueden ser otros temas. Pero en este caso puntual, 2024 fue la cuenta de la luz. Entonces yo me pregunto, bueno, si el mundo político no está para representarme y para buscar soluciones, no, y estamos viendo que este es el nivel de preocupación y que no se resuelve, ujú. ¿en qué estamos? Claro. ¿Qué efecto va a generar a nivel de la ciudadanía, las organizaciones que se pueden empezar a mover de nuevo? Ahí no se sabe, pero uno podría esperar de que empiecen a haber movimientos contra los distintos sectores políticos, evidentemente. O sea, yo pienso que la ciudadanía, no sé si todo el mundo, pero en general votan por alguien que haga política para que les resuelva y les mejore su calidad de vida. O sea, yo Ujú, personalmente cuando voto, voto por un gobierno que espero yo poder vivir mejor que lo que luego de pasado ese gobierno. Y por último, si yo no fui, ya, los más vulnerables estén mejor de que como estaban antes, pero claro, no que estén peor. que algo se avance, es Pero lógico. esa es mi aspiración cuando yo deposito un voto en una urna. Ya hay Ujú, gente que puede pensar distinto, hay gente que vota por A, B o C, da lo mismo, está bien. En el juego de la democracia cada uno puede elegir su argumento para votar por A, por B o por C. Yo espero que ujú, me mejore la calidad de vida, y si no es a mí, a las mayorías. ¿Ya? Y cuando veo que las mayorías tienen su principal preocupación en la cuenta de la luz, ¿cierto? Y que es su peor noticia del año, ¿ya? Y no hay respuesta, yo digo, bueno aquí hay algo que se está desajustando, digamos, ¿no? Hay gente que quiere algo y quien le debe responder no está respondiendo. ¿Y qué preocupémonos, pasa cuando básicamente. eso, cuando eso pasa? Después pasan otras cosas, pues. Ujú, claro. Oye, una pregunta corta, Javier. Eh, Mm. Nosotros hablamos de todos los temas de... Tú me hacías un resumen histórico de lo que pasó con el tema de las tarifas, la sección eléctrica, hablamos del problemón que significa esto para los bolsillos. Pero hay un tema técnico que no podríamos llamarlo menor, pero no, quizás no es tan menor. Ahora se ha hablado, al menos a finales del año, de este año,
recién pasado se habló de un alza promedio de las cuentas mayores de las esperadas a nivel nacional. Y esto básicamente haciendo la comparación del informe preliminar de la fijación del precio de nudo promedio que le llaman, que es básicamente el tema de las tarifas, ahí puede explicar más en detalle, y el informe definitivo, que salió para enero de 2025. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se habla de que el alza fuera un 9% antes y ahora va a ser un 11%. O sea, Claro, un 9,5 y ahí, ahora quedó como un 11 a claro, nivel nacional. ¿qué temita pasó ahí? Puede parecer menor, pero ahí debe haber alguna explicación. Sí, luego la aplicación tiene que ver con el tipo de cambio. Lo que pasa es que cuando se hizo el informe previo, se hizo con un cambio, Ujú, ¿cierto? No para el calcular el precio de los contratos, sino que esto es súper enredado. Pero, ujú, a ver, te explico. Lo que pasa es que cuando tú calculas la tarifa, tú ves los contratos sí, entre las generadoras y las distribuidoras. sí. Tenemos muchos contratos, ¿cierto? Hay unos contratos que son gordos, que son de mucha energía y otros que son más chiquititos, y unos que tienen precio alto, otros que tienen precio... Hay de todo. La cuestión es que al final se promedia, Sí. ¿ya? Y se promedia y se rige y dice ya, se va a usar un tipo de cambio que es el promedio de los últimos 6 meses 3 meses antes de calculado la tarifa. Ya. Ese en el informe preliminar y en el informe final es el mismo. Ya. Pero Ya. también se calcula todas las transacciones que hubo entre las distribuidoras y entre distribuidoras y generadoras, Ujú, ¿cierto? Porque a veces se paga un poco más, a veces se paga un poco menos, porque los contratos están en dólares y nosotros pagamos en sí. pesos, ¿cierto? Y cuando se hace ese cálculo, en el informe definitivo se usó $1 que se usó en octubre y en el informe final se usó otro dólar que fue en noviembre. Y ahí hubo una Ah, ya. diferencia entre esos dos. Entonces, los flujos de caja en el fondo variaron, digamos, de cuánta plata le tenía que pagar uno a otro, ¿cierto? Entonces, y que define, pero es súper técnico, pero que define pero al final, quémonos con que el tipo de cambio entre un informe y otro para el cálculo final, ya, no del precio de los contratos, sino del precio de Ujú, la tarifa, varió un cambia. poco. Y eso llevó a que existiera esta diferencia que ya no fuera de un 9,5 como se anunció en octubre, sino que fuera de un 11 como se anunció en diciembre. Ahora entiendo que de 933 pesos por dólar pasamos a 981, no, 975 pesos por dólar. Aprox. Te mentiría, ¿Qué? River, Camino a la no me luca. acuerdo el número exacto, pero lo revisé porque revisé los dos informes y empecé a revisar Ujú. ya dónde está la diferencia y hasta que llegué a ese punto, Sí, que no se utilizó en el dólar de octubre, no se utilizó el dólar de noviembre. claro, sí, pensaba lo mismo. Oye, en lo otro, hablamos de los actores principales de este problema, de tanto la generadora, distribuidora, bueno, la distribuidora no tanto, porque No, ahí, la- pero, la- pero fueron, Esto para que la gente que vea este video sepa, las distribuidoras, que todo el mundo cree que son como la cara de la energía, porque uno les paga a ellos, po. sí, pues, Uno no ve a la pero, distribuidora, ¿cierto? ujú, Pero ellos solo ven pasar la plata, po. sí, Ellos se quedan como con un 20-25%, que es ujú, lo que les corresponde. sí, Y otro 10%, ¿cierto?, de la transmisión, pero el 65-70% se queda en la generación. Y claro, esa plata las distribuidoras la ven pasar. Acá ujú, el principal actor son las generadoras eléctricas. ujú, justamente. Y ¿Y bueno, cómo? dale nomás, perdón. Ah, no, que ahora igual bien interesante el punto que tocaste ahí, porque fue como muy breve como lo hablamos en la entrevista anterior de agosto, pero de repente como son cosas que no van quedando claras o a uno se le va pasando, como el peso de lo que tiene la distintos actores, en este caso las generadoras sobre las tarifas. ¿Cómo llega a ser tan alto comparado Lo con que el pasa es que resto? te explico, mira, yo siempre digo, hagamos un poquito de pedagogía. Cuando uno paga la cuenta de la luz, paga la generación, que es Ujú, cómo se genera la energía, ¿cierto? En una sí, represa, en una torre eólica, en un panel fotovoltaico, en una termoeléctrica. Ya, se genera. Luego se transmite la energía, se tiene que llevar desde donde se genera hasta donde se consume, a las ciudades, ¿cierto? claro. O a la industria, qué sé yo. Esa es la transmisión, ¿ya? Y luego tenemos la distribución.
que son los cables que adornan nuestras calles, ¿cierto? Que nos llevan la electricidad a nuestra casa. Entonces, cuando nosotros pagamos la cuenta de luz, pagamos el 70% más o menos, depende de la zona, de la generación, un 10% de la transmisión y un 20% de la distribución. Sí, La transmisión y la distribución, estos dos ítems que sumados dan entre el 30 y 35% más o menos, depende de la zona, son mercados monopólicos que están súper regulados. sí, Porque monopolio no natural. tiene sentido, claro, monopolio natural, para que se entienda súper simple, no tiene sentido si yo pongo una generadora que salgan dos líneas de alta tensión una al lado de la otra, No, ¿cierto? es Porque más son caro. carreteras, como que no tiene sentido tener dos rutas 5 una al lado de la otra, ¿no? No tiene Ujú. sentido, ya. No, Tiene que haber una. Entonces, como es una empresa. Entonces, como es sí, una empresa, es un monopolio. Entonces, como es un monopolio, tiene que estar regulado por el Estado, porque si no, tendría una posición dominante tremenda. ¿Cierto? claro. Todos los mercados monopólicos son regulados por los distintos estados. Ya. Entonces, eso pasa con la transmisión y también nos pasa con la distribución, porque tampoco podemos llenar de cables la calle. Es como el agua, tampoco podemos elegir, Ujú. ya, hoy día voy a abrir la canilla o la llave del agua, no sé, pues, de agua Sí. andina y mañana voy a abrir la otra, ¿no? Tiene que ser No, una, ¿cierto? Esos son mercados monopólicos regulados que están ultra regulados por la ley, incluso hasta la utilidad está regulada por la ley. En el sí, caso de la distribuidora hay un 8% después de impuestos, entonces, ese es un mercado, o sea, monopólico regulado. Ya, mover la aguja en la tarifa ahí es prácticamente imposible. O sea, posible. es súper difícil, digamos. Todo se Ujú. puede, porque en la vida todo se puede, pero es muy difícil. Pero donde está lo grueso es en la generación. Y cuando pagamos la generación, lo que pagamos son contratos entre generadoras y distribuidoras. Y Sí, uno se preguntará, ¿y dónde nacen estos contratos? Bueno, estos contratos nacen de licitaciones públicas. El Estado sí, va y dice, ¿sabes que yo necesito toda esta cantidad de energía y usted necesita que me la entregue durante 20 años? Entonces hace una licitación. Perfecto. ¿Y quiénes llegan? Las empresas que pueden ofrecer lo que el Estado le pide, porque es energía para su ciudadanía, ¿cierto? Entonces, nosotros comenzamos a hacer esto el año 2006 y se hace prácticamente todos los años, o a veces cada 2 o 3 años, pero normalmente casi todos los años. Del 2006 hasta ahora, 2000, o sea, 2025 ahora vienen nuevas licitaciones, hasta el año pasado, el 2024, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De estas licitaciones llegan las empresas, compiten, el precio más bajo gana. Pero, ¿qué pasa? Que entre el 2006 y el 2014 llegaban pocas empresas. Llegaban con precios altos, además. Tenemos muchas licitaciones donde llegaba una, dos o tres empresas. claro. Entonces, Entonces, la teníamos poca un mercado, competencia permitía oye, un pero mayor costo economía uno. O para nosotros. sea, si tiene poca competencia, evidentemente tiene una posición mucho más dominante en el mercado, por tanto pueden poner los precios que, no voy a decir se les antoja, pero Claro, pues que en estima el conveniente para fondo, ellos. más altos ya, para ponerlo en términos muy diplomáticos. ¿Cierto? Claro. Ya. Entonces, sí, ¿cachai? Entonces, tenemos contratos que son súper caros y son antiguos. Y esos contratos se concentran entre el año 2006 y el año 2014. Son Y fósiles. luego, después, el 2015 ahí sí que en el quiebre, porque en el 2015 cambiaron las leyes, el Estado tomó un rol más protagónico en las licitaciones, ¿cierto? Generó algunos cambios y luego en las licitaciones, hubo una licitación en el año 2016 que llegaron 80 empresas a las licitaciones y el precio cayó un 70% inmediatamente. Ujú. Entonces, y eso pasó el 2016, o sea, 15, 16, 17 y así en adelante. Entonces, finalmente tenemos dos tipos de contratos. Tenemos los contratos que son antiguos, que son caros, y tenemos contratos que son nuevos y que son mucho más baratos. Nosotros Sí, pagamos un promedio, pero hay otro elemento importante que en los contratos, ¿cierto? Los antiguos, hasta el 2014, están indexados a los combustibles fósiles. No sí. todos, pero varios. Los Ujú. caros. Entonces, Claro. ¿qué significa indexado? Que si sube el precio del carbón, del petróleo, del gas, sube el Sube. precio del contrato. Por tanto, Sube sube la también. cuenta de la luz. Ujú. Entonces, si usted, persona que está viendo aquí, señora, señor, este video, ve en las noticias que subió el precio del petróleo, a usted le subió la cuenta de la luz. Y además tenemos el otro problema, que los contratos son en dólares, no son en pesos, son en dólares. Entonces, si vemos las noticias, subió el dólar,
subió la cuenta a la luz. Me mata la luz. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, pero en el Rayo para la Suma pagamos contratos entre generadoras y distribuidoras que nacen a través de licitaciones públicas que hace el Estado, pero el Estado no es el que firma, lo firman las generadoras y las distribuidoras. Ellos Sí. son los incumbentes en lenguaje leguleyo. Si los abogados hablan de los incumbentes son las generadoras y las distribuidoras. A ti, Pipe, y a mí, yo, Javier, no nos incumbe lo que pagamos por la cuenta de la luz. No es parte de las cosas que nos incumben a nosotros. Nosotros tenemos que pagar nomás. Ujú. Y así va la cosa. Claro, es bien, bien interesante esa cuestión y sobre eso, tú hablaste por harto tiempo de una propuesta con el tema de los contratos. Quiero que me cuentes en qué consiste. Y tú hablabas en un momento a principio del año pasado de que esto era empujado por una bancada, lo que le llamaban la bancada por la reducción de las tarifas eléctricas. Cuéntame un poco Sí, de la eso. eléctrica. Lo que pasa es que yo vengo con esto hace yo voy a cumplir 2 años ahora el 2025. Yo partí con esto en marzo del 2023, a través Ujú. de las publicaciones que yo hago a través de columnas de opinión en CIPER, que a todo el mundo Sí, les invito a leer las columnas, pueden buscar CIPER, Javier Piedra, y ahí me van a encontrar. Ya tengo hartas escritas. Y lo que yo promuevo es que el Estado haga lo mismo que el sector privado. Si no es nada más distinto. ¿Qué hace en el sector privado cuando tienen un contrato que consideran abusivo y que ven que les afecta demasiado? Renegocian los contratos. Se ujú, sientan en una mesa y le dicen, oye, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Busquemos la fórmula que los dos consigamos lo que los dos perseguimos. Bueno, esto lo hizo toda la minería en Chile, y no solo la minería privada, Codelco hizo lo mismo. ¿Ya? Vale, dice, mira, yo necesito que tú me bajes los costos y tú necesitas más energía renovable. Entonces, busquemos la fórmula en que tú me puedas bajar el costo y yo te pueda aplazar el contrato para que tú, en el fondo, también tengas espalda para poder seguir invirtiendo en energías renovables. sí. Y eso lo hizo toda la minería en Chile. De hecho, esto no solo lo hace el sector privado. En otros países, en Colombia, se renegociaron los contratos. En Europa, ¿cierto? También pasó lo mismo, en Francia específicamente, ¿ya? Y no se trata, esto es esto es súper importante, Pipe. No es un mecanismo ni de expropiación, ni nada donde el Estado, en el fondo, tome poder por sí solo. ¿Ya? No, es No. un instrumento de mercado. Ujú. Renegociar los contratos es un instrumento de mercado. De hecho, yo pienso que es por eso que esta propuesta, si bien no es mayoritaria todavía, yo espero que algún día lo sea, ¿cierto? La apoyan diputados y senadores tanto de derecha como de izquierda. Porque no es que el Estado esté generando leyes para perjudicar a un privado de manera unilateral. No, Lo sino hay que, que lo que buscar yo la manera de promuevo todos ganar. de que todos ganar. Si las generadoras igual van a seguir en Chile. Y las generadoras igual quieren aumentar su cuota de energía renovable. Nosotros también queremos que ellos aumenten su cuota de energía renovable. Nosotros también queremos llegar a la carbono neutralidad. Pero nosotros también queremos ser los jaguares de Latinoamérica en la energía renovable, tal como lo somos, pero con tarifas que sean justas. Claro, que Porque sean no puede razonables a ser lo que que hoy día. ahora tenemos la tarifa residencial más cara de toda Latinoamérica. O sea, Ujú. cuando alguien ve ese titular, récord de energía solar, récord de energía eólica, yo siempre digo, ¿y qué me importa, weón? Si al final a mí no me llega nada. Y eso es lo que yo creo que es injusto. Y que en el fondo ahí es el Estado el que tiene que jugar un rol negociando con los privados, sentándose en una mesa. Oye, todos queremos avanzar para el mismo lugar, ¿cierto? Todos queremos más energía renovable, todos queremos descarbonización, ¿cierto? Todos queremos invertir más en generación. Dime, nosotros en Chile se nos mueren 4.000 personas al año por contaminación de leña. Nosotros necesitamos sacar la leña de las casas de las familias y poner energía eléctrica. Pero es imposible si es que la tarifa es la más cara de Latinoamérica. Y eso es un tema que venía empujando Marcelo Mera como ministro en su momento, Claro, el tema de la leña, Con el de los planes de Marcelo, contaminación. dimos una pelea, yo le tengo gran estima porque con el Marcelo dimos una pelea importante el año 2023. Ujú. 2022 yo partimos con la idea de 2023 lo logramos,
que fue eliminar el límite de invierno. Nosotros teníamos 40 años, tuvimos Ujú, un cargo extra por consumir más electricidad, claro. que no se sostenía ni social, ni medioambiental, ni por ningún lado. ¿Ya? Y era ilógico. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien deje la leña, transita electricidad, si por usar la electricidad le cobran más? Era ilógico. Y ahí Marcelo cumplió un rol en esa pelea que dimos y que logramos. Sí, yo creo que eso es un tema para hablar en otra ocasión, porque es un tema que ha generado debate además. No, no ha quedado, no ha quedado debajo de la alfombra como otros temas. Que ha estado Lo podemos retomar, oye, entrado el invierno, si tú quieres, weón, podemos empezar a conversar porque ahora ya va a pasar algo terrible, que es Ujú, que va a ser más barato usar, o sea, yo ya lo tengo súper calculado. Con las tarifas como están ahora, es más barato calentar el agua en una tetera que en un hervidor eléctrico. claro, Y en el invierno va a ser más barato calefaccionarse con parafina, con, con gas, pero el gas no estoy seguro, pero parafina va a ser más barato que con la electricidad, po. ujú, Entonces tú decís, chuta, pero ¿cómo promuevo un sistema de calefacción sostenible, saludable, si los precios no me dan? Es imposible. sí, es complicado. Y Ujú. sobre hecho, básicamente, qué hemos hecho mal? ¿Y qué han hecho mal la clase política? Hoy día yo pienso que ha hecho mal sobre eso el Ministerio de Energía, nuestro querido ministro, estimado, muy bien apreciado, ministro Pardo, en todo lo que estamos pasando no sé si llamarlo crisis eléctrica, pero con este Yo le puse crisis problemón. eléctrica. Ujú. Entonces, démosle, ¿cómo ha sido la gestión o qué hemos hecho mal en esta gestión de la crisis eléctrica? O sea, yo creo que han habido un montón de errores. Es que yo soy de los que cree que el Estado, digamos, tiene que ser capaz de buscar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Ese debe Claro. ser el objetivo. Entonces, luego que tú ya te planteas un objetivo, tienes que buscar las maneras de llegar a ese objetivo, ¿cierto? Ujú, Entonces, en la creatividad de esas ideas las que yo veo escasean, al menos en los últimos gobiernos. Porque, ojo, que el gobierno de Piñera le hizo corta, congeló la tarifa, dijo, no se preocupen, congelamos, después vemos. ¿Verdad? Generó un problema para el futuro, no más Piñera, ¿no? ¿Ya? claro, en esta Y materia, después obvio que Boric sí. agarró esta cuestión. Después Boric agarró esta cuestión, este problema que venía y acrecentó el problema porque Ujú, congeló por segunda vez, sí. ¿cierto? Con un montón de intereses. Piñera, por último, negoció perfecto, ya, Mm, pero ya ganó, ¿cierto? Pero después hicieron un proyecto de ley de estabilización tarifaria que fue básicamente entregarle todo a la empresa. Es decir, ya sabéis que, es verdad, les debemos plata, se la vamos a pagar en tantos años, les vamos a pagar con intereses, ustedes no se preocupen, quédense ahí tranquilos. Y es como, no, ¿por qué no tenemos un Estado que, como yo insisto, sin medidas expropiatorias, sin medidas que ujú, en el fondo obliguen a las empresas a hacer algo, sino que a que busquen acuerdos? Yo escribí una columna de opinión en sí, pero hace una semana, donde para mí el acuerdo por la descarbonización que llevó Piñera con las generadoras es un gran ejemplo. Porque Piñera llegó a un acuerdo con las ujú, generadoras, las más grandes, y le dijo, oye, un acuerdo para eliminar las centrales a carbón, 8 en los próximos 5 años, y que al 2040 se terminen todas y al 2050 ya no tengamos generación fósil. sí. Y eso fue un acuerdo, eso no fue una ley, ¿ya? Y se Eso, juntaron, negociaron y llegaron a un acuerdo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un Estado, porque en el fondo lo que tiene que hacer es proteger a su ciudadanía. claro, y vaya ejemplo, y eso, y medida que fue empujada y apoyada también por organizaciones como Chile Sustentable, ahí gran rol que tomó Sara Larraín, por darte un ejemplo de varios. Exacto, mira, ahora el acuerdo a unos lo critican que fue poco ambicioso, pero mira, yo la verdad que todo siempre puede ser mejor. Ujú, Lo importante es que fueron capaces de ponerse de acuerdo, Estado y empresas, por un objetivo común. En este sí, caso tenía que ver con la crisis climática, ¿cierto? Y quitar las centrales a carbón. O sea, tanto el Estado
como las empresas tenían el mismo objetivo y fueron Ujú. capaces de ponerse de acuerdo. Claro, y Hoy es. pasa lo mismo porque hoy tenemos un problema que no es específicamente la crisis climática, que siempre es un problema, sino que Ujú. tenemos un problema social, que es una tarifa altísima y la gente apretándose el bolsillo para poder pagar la cuenta de la luz. Sí, ¿Ya? Entonces, si eso no es considerado por las empresas y por el gobierno como un problema, yo no entiendo qué sería un problema, po. Porque para mí eso es un problema. Se eh, debiesen poder juntarse y resolverlo de manera evidentemente. voluntaria. Ujú. Debe nacer de, si no nace de un sector, debe nacer de otro. Y así empezar a buscar la mejor alternativa. Como decía Ignacio Briones, de hecho, en su última entrevista a CNN a finales de año, el tema es busquemos la mejor cantidad de acuerdos posibles. Si no el primer mejor, el segundo mejor. Si no el segundo, el tercero. Y así hasta que lleguemos a un acuerdo, el mejor acuerdo posible para lograr bien ese objetivo. Ni siquiera lograr el objetivo per se, sino que lograrlo bien. Claro, o sea, pero exacto, exacto, ese es hoy el tema. Porque al final, lo que yo veo ahora con el tema del alza es, yo escribí mi columna que escribí hace una semana, se llama Ujú. Alza sin respuesta, el legado del presidente Boric en materia de energía. Sí, Ya, o sea, porque en el fondo nos pusieron una alza tremenda, no generaron respuesta, nos dejaron tirados. claro. Ya, perfecto. Pero también por otro lado, las generadoras lo mismo. Las generadoras yo creo que en poco tiempo más van a empezar a ser vistas como la AFP. O sea, que son en el fondo una industria que existe porque las leyes se lo permiten y está todo bien, pero que en ningún caso están preocupados de cumplir el rol para el cual fueron creadas. En el caso de la AFP, en este caso la generadora, entregar suministro eléctrico de manera eficiente, ¿cierto? Y a bajo costo para para la familia, ¿no? Ujú. La generadora les da lo mismo. Estamos obligados a pagarles la cuenta, porque estamos obligados, igual que la AFP, que estamos obligados a pagar, ¿cierto? El 10%, ¿ya? Que después va a llegar a subir un 16, qué sé yo, pero estamos obligados a pagarles la cuenta y no son capaces de proponer nada, ¿cierto? Porque todo puede afectar su negocio, entonces mejor que no hacen nada. Y al Problema de final, ¿quiénes legitimidad. son los damnificados? Claro. Nosotros. Acuérdate, pero yo te digo aquí ahora que quede grabado. Yo pienso que las generadoras, porque este tema cada vez se va sabiendo más, hay cada vez más conocimiento. Entonces, yo creo que las generadoras de aquí a 2, 3 años más van a ser miradas como las AFP en Chile. Ujú. Sí. Y esperemos que no sea el caso, pero así como vamos, se ve, se ve un panorama no muy positivo en ese sentido. Oye, Javier, bueno, te quiero agradecer todo haber aceptado este espacio. Yo creo que logramos abarcar todas las preguntas y me gustaría darte un último espacio para el cierre, antes de que nos volvamos a encontrar en una próxima entrevista. Nada, no, pero gracias a ti por la invitación. Yo la verdad feliz de hablar de energía, tratar de transmitir esto. Si alguien lo vio y le gustó, compártalo. Lo que estamos buscando es generar políticas públicas o incentivar a que existan políticas públicas que en materia de energía, que es lo que hablo yo, ya, o en lo que yo me desenvuelvo, pueda mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Creo que la tarifa eléctrica es un tema importante y que hay que atender, dejar así el tema como que, bueno, fue y entreguemos un subsidio y ese subsidio, la verdad es que le llega a poca gente y además es un monto súper bajo, no resuelve el problema. Ya, entonces, nada, yo lo que quiero, lo que aspiro e intentar motivar a las personas a que estudien esto, a que cuando paguen la cuenta de la luz tengan conciencia de lo que están pagando, de a quiénes le están pagando, ¿ya? Y que entiendan de que lo que nos están cobrando es abusivo porque no tenemos unos contratos antiguos, caros, fósiles, que no se condicen con el mercado actual y que debiese cambiar. Y eso debe ser una exigencia ciudadana, finalmente creo yo, no debo ser solo yo el que esté dándole, bueno, no sé si solo yo, porque hay más que me apoyan, o que apoyan esto, digamos, pero en general, no sé, también te has dado cuenta, que en general no hay organizaciones sociales que aleguen por la cuenta de la luz, digamos, No, no. es raro en Chile, ¿no? Ujú. No existe, pues. Entonces es como que la gente tiene que de una u otra manera al menos partir y ese es mi mensaje, que al menos entendamos lo que pagamos cuando pagamos la cuenta de la luz y ojalá nos indignemos un poco cada vez que paguemos, porque
porque está cara y eso no está bien. Y ojalá tengamos, o que vengan políticos, porque este año hay elecciones, que transmitan la idea de que es necesaria políticas públicas para bajar la cuenta. Claro. Y nuevamente seguir el tema de la búsqueda de los mejores acuerdos posibles para empujar esto de buena manera, ¿Mm? de todas maneras, valga la Claro, redundancia. el Oye, ideal. muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por todos los datos, la información, por toda la disposición y, y por tu mensaje, evidentemente, obviamente. Y nos estaremos viendo en una próxima entrevista, de todas maneras. Quedo comprometido para el principio del verano, o sea, digo, al principio del En invierno. invierno, eso. Que estés muy bien. Ya, dale, Chao, un Javier. abrazo. Chao, Un chao. abrazo.